La más antigua y más fuerte emoción de todas es el miedo. Y la clase de miedo más antigua y más fuerte es el miedo a lo desconocido. Así es como H.P. Lovecraft describió el terror. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Propaganda Oculta. ¡Que no! ¿No? Ah, ok. Esto es Propaganda Horror Face. Howard Philip Lovecraft decía que la más antigua y más fuerte emoción de todas es el miedo. Y la clase de miedo más antigua es el miedo a lo desconocido. Hola, yo soy Gustavo Zazueta. Tal vez me recuerdan por roles como Al el Albino en Los Insignificantes o Katurian en The Pillow Man. Pero lo que a lo mejor no saben es que soy psicólogo. Me dedico a la psicología, tengo una maestría en psicología clínica y me dedico a hacer investigación también en psicología social. Y hoy quiero platicarles un poco acerca de lo que es la psicología del terror. ¿Qué es lo que nos hace que nos gusten las historias de terror, las películas de horror, las narraciones e incluso las leyendas que nos dan miedo? Hay todo un mundo de investigaciones detrás de todo esto y hay muchas teorías diferentes. Y hoy me gustaría platicarles algunas de mis teorías favoritas. No estoy de acuerdo con todas ellas, pero quiero que les platiquemos un poco. Los primeros que empezaron a investigar acerca de esta teoría fueron obviamente los psicoanalistas. Dentro de ellos el más famoso, ya saben, Sigmund Shlomo Freud. ¿Quién? Sigmund Shlomo Freud, el Segismundo para los cuates. Él en 1919 planteó en su escrito Das Unheimlich, salud, sí. Él hablaba acerca de que tenemos algunos ciertos pensamientos y sentimientos que son recurrentes y que son reprimidos por esta parte de nuestra mente que es el ego. Y entonces cuando nos los encontramos otra vez nos resultan familiares. ¿Ok? Ahora, otros analistas que llegaron después de Freud dijeron que lo que pasaba cuando veíamos el terror es que estas ficciones de terror, los cuentos, las películas, nos ayudaban a como una válvula de escape para sacar todas estas pasiones y todos estos temores que teníamos ocultos y reprimidos. Entonces, todo esto que reprimíamos lo veíamos allá afuera y entonces al reconocerlo eso nos hacía sentir un poco más tranquilos, de ver que era algo que no nada más lo tenía yo ahí guardado. Otro psicoanalista muy famoso es Carl Gustav Jung. Tal vez hayan oído escuchar de él. Era muy amigo de Freud, pero luego se pelearon. Y él nos hablaba de algo que se llama el inconsciente colectivo. En el inconsciente colectivo están guardados como memorias, de acuerdo con él, que compartimos a través de todas las culturas. Y él decía que el gusto por esta literatura de terror, y bueno, en aquel tiempo incipiente cine del terror, era debido a que nos encontramos con arquetipos importantes. Arquetipos como las sombras, ¿sí? Las sombras es algo que se encuentra dentro de lo que nos causa miedo dentro de todas las culturas. La imagen de la madre y el amor y el miedo a la pérdida de este amor y algo lo que llamaba el ánima o el ánimos, que tiene que ver con lo que nos identifica. Y como ya han hablado muchos filósofos desde entonces y algunos psicólogos, este miedo a lo desconocido y el miedo a perder la identidad es parte de lo que nos atrae a estas historias. El problema con estas teorías psicoanalíticas es que no tienen mucha investigación detrás de ella, sino que son más acerca de lo que reflexionaban estos autores y estos pensadores. Y tienen algunos fuertes aciertos, pero también tienen algunas cosas que pues, no las podemos comprobar del todo. Entonces nos venimos algunos años después para encontrar algunas teorías, algunas sencillas y algunas complejas que sí se han estudiado de una manera más sistemática. Tenemos una teoría muy interesante que es la teoría de socialización de roles de género. Tiene un nombre muy largo, así que el autor, Silman, decidió acortarlo un poco y le llama la teoría del acurruco. ¿Sí? Del acurruco. Entonces, él decía que
sí, de acurrucarse, ¿sí? Entonces dice que cuando van, principalmente los adolescentes y también los adultos jóvenes, cuando van al cine con su pareja, digamos, va un chico con una chica, encuentran más atractiva la película. Los chicos, si la chica con la que van se asusta, ¿sí? Y las chicas se encuentran más atractivos si cuando ellas se asustan, el hombre se mantiene estoico y firme, ¿sí? Y demuestra un cierto control emocional. Silman decía que esto es porque de alguna manera se daba socialización de género normalizada, digamos, en la que el hombre es el fuerte protector y la mujer es la que se presenta como la damisela en apuros y que le gusta ser protegida. Y entonces eso ayudaba a consolidar estos roles y que por eso muchas veces se tenía esta cuestión de ir a ver las películas en pareja y solidificar este vínculo entre los dos. El problema con esta teoría de Silman es que no explica por qué hay mucha gente que le gusta ir a ver las películas solo. Pero bueno, esto es lo que él planteaba. Silman por esto planteó otras teorías después y dentro de las teorías que planteaba había una muy especial que se llama la teoría de la transferencia de la excitación. ¿Okay? Esta teoría de la transferencia de excitación se refiere a cómo cuando tenemos emociones muy, muy fuertes, por ejemplo, tenemos mucho miedo o mucho enojo, nuestro sistema nervioso se queda muy, muy alterado. ¿Sí? Haciendo una explicación un poco breve. Tenemos varias partes dentro de nuestro sistema nervioso. El sistema nervioso central maneja cuestiones un poco más cognitivas, el sistema nervioso autónomo maneja cuestiones un poco más fisiológicas, aunque los dos interactúan todo el tiempo, ¿no? Pero cuando tenemos esta excitación, esta emoción así muy, muy fuerte, el sistema nervioso central rápidamente puede cambiar de un tema a otro, pero el sistema nervioso autónomo se queda alterado. Entonces, cuando tenemos esta emoción fuerte, de repente se queda esta excitación de la emoción previa en las siguientes emociones que tenemos. Entonces, Cantor, Silman y otros investigadores decían lo que pasaba es que de repente tenemos mucho miedo dentro de una película de terror y estamos muy estresados dentro de la película, pero después resulta que tiene un final feliz y el héroe gana, ¿sí? O resulta que termina la película y ya nos relajamos. Y entonces ya estamos muy contentos con la pareja platicando de lo que pasó o con los amigos. Entonces decía que pasaba por esta transferencia de la excitación de la emoción, que después de salir de la película, esa sensación agradable de haber resuelto la situación problemática de la película, hacía que nosotros dijéramos, ¿cómo me gustó la película? Mientras más miedo sentíamos, porque era más fuerte esta cuestión que estábamos experimentando. Otra teoría muy, muy relacionada con esto vendría siendo la teoría de la búsqueda de sensaciones. Zuckerman investigó un poco acerca de esto y él explicaba que a las personas que les gusta sentir emociones fuertes, por ejemplo, los que les gustan los deportes extremos, los que les gusta ir a las montañas rusas, o los que son los primeros a salir a bailar cuando empieza a sonar la música, o los que les gusta llevarla contra los maestros, o los que no le pagan a Hacienda, que es una de las emociones más extremas que tenemos en México. A estas personas les gustaban mucho las películas o las historias de terror, precisamente porque son narraciones que evocan emociones muy, muy fuertes. Entonces, es como una forma de sentir estas emociones de una manera segura. Sí. ¿Cómo era? ¿Cómo vamos a empezar? De hecho, no me acuerdo, pero... Tenemos una teoría muy curiosa, esta teoría de Fischoff,
le llamaba la teoría de la resolución de los problemas extremos. Esta me gusta mucho porque déjenme decirles la cita que decía Fisher. Él dice, los monstruos de las películas nos proveen la oportunidad de ver y aprender estrategias para enfrentar los monstruos de la vida real, si nos encontráramos con ellos, a pesar de todas las probabilidades en contra de que esto vaya a pasar. Entonces, ¿cuántas veces no hemos estado en las películas o estamos leyendo una historia y decimos, no, idiota, no, por ahí no vayas, no, ¿qué te pasa? Estás tonto, no te subas las escaleras? Lo que pasa es que al estar nosotros experimentando estas narraciones de una manera segura, enfrentamos problemas y siempre pensamos, yo no hubiera hecho eso. Y buscamos nosotros estrategias de afrontamiento y estrategias de solución que podemos aplicar. Obviamente no es muy común que nos esté siguiendo un hombre lobo, o un vampiro o un slasher, pero sí hay muchos otros problemas que nos enfrentamos en la vida real que nosotros podemos traer, decía Fisher, traer este aprendizaje hacia la vida real. Y que por eso hay personas que les gusta mucho, que tienen este tipo de pensamiento analítico, que les gustan este tipo de historias y este tipo de películas de terror. Otra teoría muy interesante, de hecho es una de mis favoritas, es la teoría de la disposición afectiva de Silman. Él nos decía que qué tanto disfrutamos una narración de terror depende de, síganme con cuidado, las afiliaciones emocionales del observador con los personajes y sus resultados en la narrativa. Suena muy complicado, pero es muy sencillo. ¿Qué tanto nosotros nos gustan los personajes y qué tanto nosotros queremos que les vaya bien o que les vaya mal? Hay veces cuando estamos viendo la película y vemos un personaje con el que pues nos enganchamos, realmente nos identificamos con el personaje. En algunas personas, claro, ¿por qué no? O le sentimos mucha ternura hacia el personaje, por ejemplo, Jason puede provocar mucha ternura en algunos, no sé por qué. Entonces con estos personajes les estamos echando porras todo el tiempo. Y entonces nosotros tenemos un involucramiento emocional y tenemos esta disposición de que queremos que les vaya bien. Y entonces les estamos echando porras y los apoyamos todo el camino. Y entonces si a ellos les va bien al final, salimos muy satisfechos. Entonces también hay algunos personajes que te caen mal y quieres que terminen mal. Y entonces todo el tiempo hasta les estás echando la sal para que los agarre Jason o que se los chupe el vampiro o se los lleve la bruja, ¿sí? Y entonces, si a ellos no les va mal y resulta que ellos son los que se salvan, hasta te pones de malas. Entonces tenemos esta lo que le llama Silman como la afiliación emocional. Y es curioso porque puede ser que vaya fluctuando y al principio un personaje que nos cae bien, después nos cae mal y queremos que pierda. O un personaje que nos cae mal, de repente lo empezamos a querer y queremos que le vaya bien. E incluso hay algunas cuestiones que le llamamos de identificación moral. Hay personajes que dices tú, se merece que le vaya mal. Y hay personajes que dices tú, se merece que le vaya bien, pobrecito cómo ha sufrido, tiene que salir bien. Y esto se relaciona con otra teoría particular, o sea, dentro de esta teoría la podemos relacionar, que es la teoría del Schadenfreude. El Schadenfreude. Schadenfreude es una palabra alemana que significa placer por el sufrimiento ajeno. Entonces, hay diferentes cosas que nos causan encontrar placer en el sufrimiento ajeno. Una de ellas es con los políticos, por ejemplo. Muy buen ejemplo. Porque cuando les tenemos resentimiento, enojo, repugnancia hacia algunas personas, emociones hostiles, o en algunos casos envidia, nos da gusto cuando les va mal, ¿sí? O también cuando nosotros creemos que son responsables de lo que les está pasando, o que se merecen que les pase algo malo, o que es justo que les pase algo malo por las cosas malas que han hecho, también nos da gusto cuando les va mal. Entonces es algo así como de retribución por el mal que han causado, nos da gusto. Es un sentido como de justicia. Y también hay algunas cosas en cuanto a comparación social. De repente si es alguien con el que me comparo y digo yo, no, pues es que me hace sentir mal porque es de un grupo diferente o es un grupo que yo considero como ajeno, a veces sí tenemos esos sentidos así de pensar,
bueno, que le va mal porque pues no es de los míos, entonces pues ¿por qué le tiene que ir bien? Entonces tenemos estas sensaciones curiosas de tener gusto cuando les va mal. Y esto es lo que Silman relacionaba con la teoría de la disposición afectiva. Obviamente esto va a cambiar mucho dependiendo de pues, nuestros niveles de respuesta emocional. Hay personas que responden mucho más emocionalmente y son más compasivos, algunos que se enojan más rápidamente y más rápido les da gusto cuando les va mal, o también nuestras ideas de lo que es la moralidad. Hay personas que tienen una moralidad muy, muy estricta y se enojan si no ganan los buenos o los que ellos consideran que son buenos. Una teoría un poco más global es la de Walters, que le llama el modelo de los 3 factores primarios. Walters estudió muchas de estas teorías previas que ya he platicado, y él hablaba de que para que nos guste una película de terror o una narración de terror, tiene que haber 3 elementos esenciales, y le llamaba 3 factores primarios. La primera es que la narración debe causarnos un cierto nivel de tensión. Si no me da el suspenso suficiente o la tensión suficiente, si no me causa una tensión, una respuesta emocional lo suficientemente fuerte, pues no es una historia que realmente me vaya a atrapar y me vaya a gustar. Entonces hay películas de terror o historias de terror que el nivel de tensión que manejan es muy leve y entonces yo no puedo identificarme, no me va a gustar del todo. Un segundo nivel es algo a lo que le llamó relevancia. Y esto lo plantea en 4 niveles. ¿Qué tan relevante es para mí esta historia que se me presenta o esta narración? Desde un punto de vista, él le llamaba universal. Hay algunos temas que son comunes en cuanto al miedo y el terror en la cultura que sea. Por ejemplo, la oscuridad. La oscuridad es un tema que, pues, de una manera evolutiva, nos da cierta incomodidad, nos causa cierta tensión por el peligro que podemos encontrar dentro de ello. La cuestión de lo desconocido. Naturalmente y también de una forma biológica, tenemos una cierta desconfianza a lo que no nos resulta familiar. Y entonces Walters decía que este es otro elemento también universal. Y uno que es un poco más como idiosincrático, es diferente con cada persona, pero también se ha encontrado de manera muy general, es la pérdida del control. Cuando sentimos nosotros que perdemos el control o que estamos en una situación que es muy difícil que podamos manejar, ahí también es una cuestión que nos causa mayor tensión, mayor desesperación. Entonces es un tema de relevancia universal. Hay algunos temas de relevancia cultural, y esto es, en algunos tiempos o en algunas culturas se sienten más que en otros. Un ejemplo muy claro de esto vendría siendo Godzilla. Por ejemplo, Godzilla fue una respuesta de Japón en cuanto a las armas nucleares, ¿sí? Y es algo que todos los monstruos que se dieron durante aquella época tienen que ver con este miedo que teníamos por las guerras y lo que podía pasar. Otra cuestión es, muchos años después, y ahorita todavía están de moda, son los zombies. ¿Qué es lo que culturalmente nos están diciendo los zombies? ¿O qué culturalmente, a qué miedo nos están afectando? En un principio afectaron en cuanto al consumismo y la pérdida de identidad que teníamos por el consumismo. Pero ahora es en cuanto a la pérdida de identidad que tenemos al tener tanto contacto social que nos hace llegar a un grado de anonimato. Y entonces los estudiosos que lo han visto desde un punto de vista antropológico, sociológico, nos dicen que los zombies reflejan este miedo a, pues me voy a perder entre tanta cuestión que hay. Y entonces es un miedo también cultural que obviamente diferentes culturas lo ven de diferentes maneras. Ser un muerto enterrado entre tus rezos. Género del terror. Mejor hubiéramos hecho de la psicología de los musicales y ya me puedo cantar. ¿Estás grabando?
Hay también algunos miedos que son subgrupales, desde el punto de vista de relevancia subgrupal, en cuanto a miedos de los grupos de pertenencia. Los que supieron explotarlo muy bien dentro de esto fueron los del género del slasher, ¿sí? ¿A quién ataca el género del slasher o a quién llega más el género del slasher? A los jóvenes, a los adolescentes y a los adultos jóvenes que a lo mejor y no están cumpliendo con las expectativas culturales que se tienen, ¿sí? Entonces, muchos, por ejemplo, de los slashers originales eran así como llegaban y castigaban a los que no estaban haciendo las cosas como se deben hacer, ¿sí? ¿Quiénes eran los que se faltaban? De ahí viene la teoría de la chica final. La teoría de la chica final nos dice que en las películas de slasher, la chica más pura y casta es la que se salva, y la chica que es un poco más... exactamente, es la primera en caer en el cumplimiento del deber, por decirlo de alguna manera. Entonces, el slasher va mucho hacia esta cuestión subgrupal. Y hay algunas otras pelis de terror que también van muy enfocadas, dependiendo de los subgrupos a los que pertenecemos. Por último, dentro de esta cuestión de la relevancia, Walters nos decía que las teorías como la de la disposición afectiva, de la búsqueda de sensaciones que ya hablamos anteriormente, se relacionan con la cuestión de la relevancia personal. Si yo soy una persona que busca las sensaciones, voy a buscar películas que sean más estresantes, más tensionantes. Si soy una persona que es un poco más empática, voy a buscar narraciones que tengan una temática más con la que yo me pueda identificar. Un último factor dentro de la teoría de Walters es la cuestión de la irrealidad. Y esto puede sonar un poquito más extremo, o muy extraño, más bien. Es que, de acuerdo con Walters, para nosotros poder realmente disfrutar una película, tenemos que tener esta sensación de que es algo irreal, de que es algo que no está pasando del todo en el momento. Algunos investigadores como Haidt, salud, investigaron qué pasaba cuando vemos a las personas que están sufriendo de manera real. Entonces él le mostró a una serie de participantes ejemplos donde las personas estaban sufriendo por cuestiones quirúrgicas o por con enfermedades o por cuestiones de guerra, y veían que cuando es algo que realmente nos damos, esto es completamente real, causaba disgusto o repulsión. Pero cuando ya teníamos un elemento de decir, no, esto es una película, it's only a movie, ¿sí? Esto es una película, esto es una narración, entonces ya podía yo tener una cierta distancia psicológica que me daba comodidad y que me hacía sentir, sí siento la tensión, pero al mismo tiempo tengo la seguridad de decir, no es algo que está pasando. Y eso me permitía disfrutarlo de una manera más cómoda. Entonces, ¿qué elementos hay en estas películas o en estas narraciones de terror que me hacen identificar que es irreal? Número uno, la música. Por lo general, no todos tenemos una música de ambiente que nos vaya acompañando para donde vamos por todos lados. No todos, hay quienes sí lo tienen, pero no nos sucede con todos. También la cuestión del humor negro. Really, nigga? Hay muchas historias o películas en las que se presentan momentos de humor o momentos en el que se libera la tensión a través de estas situaciones chistosas que nos hacen bajar un poco la tensión como para poder agarrar aire y enfrentar las siguientes cosas que suceden, ¿sí? Y otra cosa pues vienen siendo los elementos pues sobrenaturales o los elementos que son exagerados dentro de esta narración que nos hacen decir, ok, eso no está pasando, y nos dan esa distancia psicológica que nos hace sentirnos a gusto. Esos son completamente ficticios, muchos de ellos, algunos son interesantes desde un punto de vista económico también, ¿sí? Tendríamos que ver los dos apartados de cuáles son terroríficos y cuáles son de comedia. Otra teoría es la de la psicología evolutiva. Hubo un investigador que se llama se apellida Klassen. Él investigó acerca de cómo desde pequeños, él decía que ya desde los 3 años, nos es más fácil identificar a depredadores como serpientes que identificar objetos que son de uso cotidiano. Y
a nivel sistema límbico, ya a nivel sistema nervioso, se activa más cuando vemos amenazas como animales depredadores que amenazas como más sociales, como asaltos, como incendios, como problemas que vemos en las ciudades. Él explicaba esto, que eran respuestas evolutivas que ya tenemos programadas por el hecho de ser el Homo sapiens, el ser humano, no deja de ser un animal. Entonces tenemos respuestas biológicas, respuestas evolutivas ante lo que es el terror o lo que nos causa miedo. Y entonces decía que por eso hay muchas películas que nos causan miedo y al mismo tiempo nos ayudan a sentirnos bien porque estamos enfrentando los miedos de una manera segura al estarlos observando en la pantalla o al estarlos viendo en la página escrita. Y que por eso muchas de las películas estamos viendo que son con depredadores. Pensemos en los vampiros, pensemos en los hombres lobos, pensemos en las películas de criaturas. Estos son depredadores que están cazando a humanos como si fueran animales. O pensemos en los slashers, los asesinos, que también tienen estas características de depredación. Y entonces eso nos causa esa identificación de que nos causa miedo, pero al mismo tiempo nos causa interés o curiosidad. Por último, desde un punto de vista neuroanatómico, se planteaba que si estamos respondiendo con terror a estas narraciones, lo que tendría que afectarse o tendría que activarse sería como el sistema límbico. Es decir, nuestras respuestas más primarias, más básicas, y decidieron algunos investigadores como Straube y sus colaboradores en el 2010, decidieron probar esto y lo que hicieron fue, tomaron algunos voluntarios y los metieron en unas máquinas que se llaman resonancias magnéticas funcionales y ahí les veían la activación a nivel cerebral al presentarles tramos de películas de terror y de esas películas de terror les pasaban las partes más terroríficas y partes neutras y veían qué partes se activaban durante una y durante otra y ellos esperaban, sistema límbico tiene que ocurrir y encontraron que no era del todo el sistema límbico, sí se prendía un poquito el tálamo, pero el tálamo es la parte que está intercambiando la información entre el córtex y las partes subcorticales, es decir, las partes más básicas. Pero también se presentían algunas otras partes como la corteza visual, obviamente, porque estamos interpretando la información, y la corteza insular, que es la región que se relaciona con la autoconciencia, que también tendría cierto sentido. Y otra parte que les llamó mucho la atención es que cuando ellos reportaban ansiedad, al momento de estar reportando, me estoy sintiendo ansioso por esta película que estoy viendo, se prendía la corteza dorsomedial. Y esta es un área que se relaciona con la evaluación del significado emocional de lo que estoy presenciando. Entonces, ellos planteaban, esto podría ser porque me estoy dando cuenta que es algo irreal, entonces el miedo que siento no llega a ser un miedo puro, como si fuera a nivel completamente límbico, sino que es un miedo más interpretado. Y esto tendría lógica por estas regiones que se están activando. Y tiene lógica con estas teorías de las que estuvimos platicando detrás. Yo disfruto más de una película si le tengo más miedo, pero al mismo tiempo mi distancia psicológica es suficientemente segura para decir, solo es una película, ¿okay? No voy a pasar de aquí. ¿Okay? Esto nos lleva, todas estas teorías nos ayudan un poco a entender por qué nos gusta el terror, por qué nos gusta asustarnos. Y nos ayuda también un poco a desmitificar y tal vez desatanizar este género. Es un género que nos da muchas enseñanzas, nos da muchas experiencias muy, muy válidas y nos hace sentir mejor con nosotros mismos de alguna manera, porque nos hace sentir más seguros en este mundo en el que tenemos tantas amenazas reales y en el que podemos ver estas amenazas tan fuertes desde una manera más cómoda. El terror es un género
que es, como ya dijimos, se ha satanizado, pero no tendría que tenerlo. Como todo lo que nosotros experimentamos con placer, tiene sus elementos buenos y tiene sus elementos malos. Y yo los invito a lean terror, vean películas de terror, vean series de terror y aprendan a analizarlo y aprendan a experimentarlo. No le tengan miedo por el miedo mismo, pero disfruten el miedo que sienten cuando lo están experimentando. Muchas gracias.